Le doy la palabra al señor Álvaro Pop, miembro del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Muchas gracias, señora presidenta. Estimados colegas del Foro Permanente, excelentísimos miembros del panel sobre Agenda Post-2015, señora embajadora, representantes de los estados. Muy rápidamente quiero presentar los resultados del proceso de evaluación de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas realizada en Guatemala en el año 2012, con la participación de más de 1.200 dirigentes y autoridades de los pueblos indígenas, que culminó con la presentación de estos resultados ante los expertos del foro, el mecanismo de expertos y el relator en diciembre en la ciudad de Iximché. A todos ellos y a todos los que participaron, mi más profundo agradecimiento. El detalle de este informe ha sido presentado a la Secretaría del Foro y podrá revisarse con detalle en su página web. Quiero agradecer igualmente a las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, articuladas en el Grupo Interagencial sobre Interculturalidad y Pueblos Indígenas, el trabajo realizado, el apoyo de IBIS Dinamarca y los gobiernos de Canadá, Guatemala y Noruega. A pesar de los avances en cuanto al reconocimiento, respeto y promoción de la multiculturalidad en la legislación del país aplicadas a través de la Constitución de la República, instancias estatales que abordan el tema como las ventanillas indígenas y la ley electoral y de partidos políticos, aún no se articulan con el ordenamiento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. En la actualidad resalta importancia para el futuro del país los siguientes puntos que particularmente quisiera presentar y las autoridades indígenas y representantes de organizaciones mayas, garífonas y xincas nos presentaran en dicha evaluación. En primer lugar, el imperio de la justicia en el juicio por genocidio que pone a prueba la capacidad de desarrollar el Estado de Derecho que combata la impunidad y haga florecer la justicia. 2. La profunda preocupación por la denuncia del aumento de la militarización como respuesta al derecho de protesta y la falta de gobernabilidad. La criminalización del movimiento social expresado por voceros de la iniciativa privada y ante su oposición a proyectos de explotación de recursos a través de más de 50 consultas comunitarias. 3. Las limitaciones de Estado para aceptar y cumplir con el derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, derecho ignorado en múltiples ocasiones, especialmente en lo relativo al territorio, la aprobación de políticas públicas, reformas legales y constitucionales, acciones gubernamentales vinculadas a la situación agraria y el desarrollo rural y de las iniciativas que afectan la vida comunitaria de los pueblos indígenas. Particularmente preocupa al experto la denuncia de la concesión de licencias de explotación petrolera, minera e hidroeléctrica en regiones indígenas aprobadas por los últimos gobiernos, ignorando los resultados de las consultas comunitarias. En mi calidad de experto independiente reconozco la situación de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala, que trae consigo la urgente necesidad de acciones gubernamentales que lo superen. He tomado la decisión de compartirles algunas de las principales conclusiones de los temas evaluados en desarrollo, en participación política, tierra y territorio, salud, educación e idiomas, justicia y sistema jurídico y espiritualidad, y estos son: observar las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, especialmente que los estados deben respaldar las actividades de los pueblos encaminadas a crear, formular y poner en práctica su concepción del desarrollo y las estrategias para alcanzarlo. Han de aportar financiación, apoyo técnico, institucional y capacitación de grado suficiente para que los pueblos indígenas puedan alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y estar en condiciones de participar eficazmente en la planificación, diseño, aplicación, vigilancia y evaluación de políticas, programas y proyectos que les conciernen. Reformar de manera estructural el Estado a través de una asamblea constituyente en donde se incluye una mayor pluralidad respecto a las visiones de desarrollo, incluyendo las visiones de los pueblos indígenas. Incluye una nueva Constitución de la República, ley electoral, ley de servicio civil.
Los pueblos indígenas y sus organizaciones nos manifestaron en la evaluación que el Estado debe respetar el derecho a la consulta hacia los pueblos indígenas, reconocimiento de las autoridades indígenas y sus propias formas de vida y organización social y política, reforzar la lucha contra el racismo, discriminación y exclusión de todos los ámbitos, en todos los ámbitos, y aportar en cerrar las brechas de desigualdad y pobreza que sufren los pueblos indígenas, respaldar los procesos locales de base respecto al uso, goce y disfrute de la tierra y el territorio, respetando la diversidad de los pueblos indígenas, poner fin al histórico despojo de las tierras y territorio de los pueblos indígenas, dar solución al catastro y registro de las tierras comunales, dar reconocimiento pleno de la propiedad colectiva de la tierra, reparar a los pueblos indígenas que hayan sufrido de violaciones a este derecho y adoptar medidas de no repetición en todas las esferas, garantizando la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente mujeres. Ser respetuosos de su autonomía y pertinentemente armonizar los sistemas tradicionales de justicia, educación, salud, toma de decisiones políticas con los sistemas oficiales. Incrementar el presupuesto para la atención de salud e incorporar dentro de todos sus planes y políticas ajustes necesarios que mejoren la infraestructura, material, medicinas, salud preventiva y personal profesional altamente capacitado con pertinencia cultural para la atención de los pueblos indígenas sin discriminación y en los idiomas locales. Señor Presidente, señora Presidenta, estimados colegas, Guatemala enfrenta retos importantes en la ruta hacia la interculturalidad y superar las deudas históricas con los pueblos indígenas. Hacer esta evaluación significó una voluntad por superar esos desafíos. Esa es la respuesta más directa de la evaluación realizada. Sin embargo, tener respuesta en cada una de estas líneas de evaluación nos permite perfilar una hoja de ruta para la transformación del país. En un momento en que revisamos la agenda post-2015, para mí es de mucha satisfacción recomendar el ejercicio de evaluación de Estado del cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, y tal como los expertos lo mencionaran en la reunión internacional de Tikal, esta se constituye en una buena práctica. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a Álvaro Pop por esta presentación y destacar esto como una práctica que sería conveniente que se pudiera promover por los distintos gobiernos, especialmente de cara al 2014 y en la construcción de la agenda post-2015, la evaluación del grado de implementación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, muchas gracias.